Listo, muy buenos días. Mi nombre es Mateo Muñoz Londoño. Yo soy residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y la idea de hoy es revisar el tema de enfoque diagnóstico del paciente con sospecha de miopatía. Listo, este es el contenido que vamos a revisar hoy. Digamos que el objetivo de la reunión, más que hacer una revisión profunda de cada una de las miopatías, que en realidad pues es un tema bastante amplio, muy heterogéneo, con múltiples entidades, con enfoques en realidad pues diagnósticos diferentes. La idea es dar elementos claves para sospechar una miopatía o la otra y así pues hacer un enfoque más general de las miopatías. Entonces, en realidad no voy a tratar, pues, en realidad nada acerca de tratamiento. Y en cuanto a diagnóstico, la idea es más como brindar un algoritmo diagnóstico con elementos claves, más que hablar del diagnóstico específico de cada miopatía. Sobre todo, enfocarme en los diagnósticos diferenciales que vamos a manejar más los médicos internistas y muy por encimita voy a hablar algo de las miopatías hereditarias, que no es como el fuerte en el que nos desempeñamos nosotros. Entonces, uno cuando habla de miopatías, digamos que la queja principal del paciente es debilidad muscular. Hay otros síntomas que pueden acompañar esa queja principal del paciente: dolor muscular, incapacidad funcional para algunas tareas específicas, cambios cutáneos o cambios pues a nivel de otros órganos, pero digamos que definitivamente el síntoma principal del paciente con miopatía es la debilidad muscular. ¿Y qué podemos decir de la debilidad muscular? Básicamente que es una queja muy común en atención primaria. No hay muchos estudios que intentan responder qué tan frecuente. En Estados Unidos se reporta incluso que puede llegar hasta el 5% de los pacientes mayores de 60 años que consultan, tanto a nivel pues, de consulta externa como a nivel de urgencias, siendo pues un motivo de consulta bastante frecuente. Cuando un paciente consulta por debilidad muscular, digamos que el principal objetivo de la evaluación inicial de ese paciente es determinar si en realidad existe debilidad muscular objetiva que uno puede evaluar en el examen físico o si en realidad se debe a otra queja que el paciente interpreta como debilidad muscular, pero en realidad no hay debilidad muscular objetiva al examen físico, que digamos que son tres escenarios específicos: el paciente que tiene limitación funcional asociada a dolor, a trastornos pues de las extremidades; el paciente que no tiene debilidad muscular, sino que se presenta como una queja de debilidad muscular muy generalizada y que al examen físico pues uno no lo puede constatar, que sería pues el paciente que uno habla que tiene astenia. Y finalmente, algunos pacientes con ataxia también se podrían presentar con quejas de debilidad muscular, pero al examen físico pues uno puede dilucidar que en realidad se trata de un paciente con ataxia. Una vez uno confirma la debilidad muscular, uno dice este paciente tiene una debilidad muscular objetiva, el siguiente punto en el enfoque clínico debería ser uno aproximarse a cuál es la estructura afectada que lleva al paciente a debilidad muscular. Entonces, cuando hablamos acerca de la estructura afectada, en realidad se podría afectar pues a muchos niveles diferentes y digamos que aquí el detalle semiológico es lo que nos va a ayudar a orientar acerca de qué lugar está afectado y según qué lugar está afectado pues vamos a hacer el enfoque inicial de nuestro paciente. Ya sea pues una afección a nivel de la neurona motora superior, a nivel de la neurona motor inferior, y que aquí es muy importante mencionar que diferentes lugares de compromiso dan diferentes semiologías, ya sea pues un compromiso más proximal a la neurona motora, ya sea a nivel pues del asta anterior o más periférico, ya sea en el tronco del nervio periférico o propiamente en el nervio periférico. El tercer lugar, pues, de afectación común es a nivel de la unión neuromuscular o de la placa neuromuscular. Y finalmente, afectación a nivel de la fibra muscular, que es de lo que vamos pues, a hablar más hoy, que sería los pacientes que presentan con un síndrome miopático. Cuando hablamos de el enfoque pues, de estos pacientes y cómo uno hacerse una idea acerca de qué estructura está afectada,
Digamos que el detalle semiológico es como muy diciente y el enfoque inicial de estos pacientes es un enfoque clínico. Entonces uno debería por lo menos hacer un examen físico y neurológico muy juicioso en el momento de hablar pues un paciente con debilidad muscular para intentar aproximarse, como venía diciendo, a la estructura afectada. Digamos que uno se podría guiar por muchos detalles semiológicos, pero principalmente les traigo estos cuatro que le ayudan a uno a ubicar muy bien el paciente en qué grupo específico de compromiso está. Entonces, uno es acerca de la distribución del déficit. Si el paciente se presenta con plejia o con parálisis o con paresia, que sería pues el otro compromiso, cómo está el tono muscular del paciente, cómo están los reflejos y cómo está el trofismo. Cuando hablamos de pacientes que tienen compromiso de la neurona motora superior, la distribución, pues digamos que puede ser muy amplia, se puede presentar como una monoplegia, hemiplegia, tetraplegia o paraplegia, pero es importante que la gran mayoría de estos pacientes se presentan es con parálisis, no con disminución muscular leve, que le podría a uno pues orientar a trastornos de neurona motora. El tono muscular, pues usualmente se presenta como espasticidad. Digamos que aquí hay un punto importante a mencionar y es que algunos pacientes en el momento más agudo se pueden presentar es con flacidez. Pero pues con el paso del tiempo desarrollan la espasticidad propia del trastorno de la neurona motora superior. Los reflejos están aumentados y uno puede encontrar reflejos patológicos. Digamos que el más conocido es el reflejo de Babinski, pero hay otros reflejos asociados a daño de la vía piramidal que también lo podrían uno orientar a trastornos de la neurona motora superior. Y finalmente, el trofismo, pues estos pacientes pueden presentar algo de atrofia, pero esa atrofia que presentan los pacientes usualmente es leve y es tardía. Los pacientes que tienen compromiso de neurona motora superior, digamos que hay un grupo de pacientes muy particular y son aquellos que tienen algunos signos de compromiso de la neurona motora inferior y encontrar tanto compromiso de la neurona motora superior como inferior es patognomónico de una entidad que es la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces uno siempre debería estar muy atento a aquellos pacientes que se presentan así con parálisis, espasticidad, pero adicionalmente tienen signos de neurona motora inferior, por ejemplo, fasciculaciones. Y esos hallazgos son patognomónicos de Lela y uno debería pues irse directamente a descartar esa enfermedad. A nivel de la neurona motora periférica, pues vamos a hacer una distinción que nos puede ayudar al enfoque diagnóstico del paciente. Uno es distinguir aquellos que tienen compromiso principal de la asta anterior y aquellos pacientes que tienen compromiso del tronco nervioso. No voy a hablar del nervio periférico, digamos que esos son pacientes que se presentan con trastorno tanto motor como sensitivo específico en un territorio específico del nervio. Y el enfoque, pues la idea de hoy es hacer más un enfoque de debilidad generalizada. Entonces, cuando hablamos de compromiso del asta anterior, estos pacientes pues usualmente se presentan con compromiso asimétrico en las extremidades, tienen flacidez, disminución de los reflejos y algunos eh, movimientos pues anormales que son las fasciculaciones que sugieren pues que haya compromiso de la neurona motor inferior. Y adicionalmente tienen una atrofia marcada y es una atrofia temprana por denervación. Entonces, nos puede ayudar a diferenciar. Los pacientes que tienen compromiso del tronco nervioso usualmente se quejan de un compromiso distal y simétrico y van a tener compromiso sensitivo, que hasta este momento es la única que tiene compromiso sensitivo que hemos mencionado. Algunos síndromes del nervio periférico se podrían presentar como proximales y asimétrico. Eh, por ejemplo, las polineuropatías agudas, algunas se presentan de manera proximal, por ejemplo, la polineuropatía aguda del paciente diabético o de las porfirias se pueden presentar como compromisos proximales y adicional asimétrico. Hay algunos que dan más compromiso de miembros superiores y algunas que dan más compromisos de miembros inferiores. Digamos que el ejemplo más claro de compromiso de miembros superiores es el paciente con amiloidosis y el compromiso más marcado de miembros inferiores sería el paciente de saturnismo. En cuanto al tono muscular, pues no es muy diferente a lo que acabamos de mencionar, igual flacidez, disminución de los reflejos y la atrofia puede ser pues marcada o moderada.
Otro grupo de trastornos son los trastornos de la unión neuromuscular. Digamos que aquí el detalle semiológico más importante es que este déficit no suele ser un déficit fijo, sino que es un déficit fluctuante, con fluctuación pues diurna o asociado a actividades físicas. El compromiso suele ser proximal y simétrico, y un dato muy importante y es que hay compromiso ocular, que vamos a ver que nos va a ayudar a diferenciar de los trastornos miopáticos, en donde solo un grupo tiene compromiso ocular y el resto pues es raro que tengan compromiso ocular. El tono muscular está conservado, los reflejos están normales y el trofismo, pues estos pacientes en realidad no presentan atrofia. Cuando hablamos de la fibra muscular, es propiamente de lo que vamos a hablar hoy, que son los trastornos miopáticos. El compromiso más típico, y vamos a ver que la gran mayoría de las miopatías dan un compromiso proximal y simétrico, y que rara vez, por lo menos en su momento de presentación, se van a presentar con parálisis. En realidad, la gran mayoría de estos pacientes, su queja es disminución de la fuerza muscular sin parálisis, de lo que hablamos pues de una paresia. Algunas tienen compromiso distales y eso nos puede ayudar pues a hacer la diferenciación. Ahí el prototipo pues más común que vamos a encontrar es el paciente que tiene miopatía por cuerpos de inclusión, que tiene compromiso proximal de los miembros inferiores y tiene signos de debilidad muscular distal en los miembros superiores. Otra miopatía hereditaria que también que su característica pues es compromiso distal, es la distrofia miotónica de Steiner, que también se puede presentar pues más con compromiso distal y con algunos otros signos que nos pueden orientar, que ahorita vamos a mencionar. El tono muscular es normal o puede estar pues levemente disminuido, pero es más un cambio tardío. Los reflejos pueden estar normales o disminuidos dependiendo del grado de afectación y la cronicidad pues de ese trastorno, y la cantidad pues de fibras musculares que en realidad tenga disponible el paciente, porque vamos a ver que muchos de esos pacientes hacen reemplazo graso a nivel muscular, y pues eso también puede afectar toda la funcionalidad del miembro. Y finalmente, en el trofismo, usualmente son pacientes que se presentan con atrofia leve o incluso puede ser atrofia marcada, pero es una atrofia muy tardía, que habla más de la cronicidad de la patología. Y algunos pacientes incluso se pueden presentar con pseudohipertrofia, por ejemplo, los pacientes que no lo vemos pues en los adultos, que son la distrofia muscular de Duchenne, o en el paciente adulto, los pacientes que se presentan con síndrome de Hoffman, que ahorita lo vamos a mencionar, pero que básicamente es una miopatía asociada al hipotiroidismo y se pueden presentar con pseudohipertrofia. Este es como el abordaje que llevamos hasta este momento. Entonces tenemos un paciente que se presenta con debilidad muscular. Lo primero que tenemos que ir a hacer es evaluar cómo está la fuerza muscular al examen físico. Si tenemos la fuerza muscular, pues vamos a ir a orientar nuestro examen a buscar alguna de estas tres, ya sea una limitación funcional por dolor o alguna alteración estructural. Paciente que se presenta con ataxia, que recordemos pues que en realidad es eh, un problema en la coordinación y no en la fuerza muscular. E incluso aquí hay algo importante que mencionar, y es que estos pacientes, la debilidad muscular se puede presentar eh, con los ojos abiertos. Entonces, si uno le digo, con los ojos cerrados, si uno le pide al paciente que abra los ojos, eso puede corregir algo de la ataxia. Entonces, es importante pues mencionarlo. Y adicionalmente, los pacientes que se presentan con astenia, que volvemos lo mismo, no es una disminución de la habilidad muscular, sino que es una dificultad generalizada y muchas veces no específica para desempeñar todas las tareas. El paciente pues con debilidad de origen miopático pues en realidad tiene dificultad para tareas específicas, y como el compromiso es más proximal, usualmente lo que va a relatar el paciente es dificultad para levantarse una silla, subir escaleras, alzar los brazos, cepillarse los dientes, peinarse. Listo. Cuando constatamos que el paciente en realidad sí tiene alteración de la fuerza muscular, lo que sigue es completar pues todo el examen físico, todo el examen neurológico, y clasificar al paciente según la semiología en la afectación pues de alguna estructura. De lo que vamos a tratar pues más hoy en realidad son de los trastornos de la fibra muscular. Entonces, básicamente, ¿qué son las miopatías? Son debilidades musculares
usualmente con compromiso proximal y sin pérdida sensitiva, que dificulta para tareas específicas que acabo de mencionar. Y es muy importante pues entender que este grupo de miopatías en realidad es un grupo muy heterogéneo de enfermedades y que tanto vamos a tener trastornos heredados como trastornos adquiridos. Ese es más o menos el orden en el que uno se debería aproximar a un paciente con sospecha de miopatía. Primero, objetivar la debilidad muscular, que vamos a ver que el paciente relata dificultades para tareas específicas y en el examen físico pues uno también puede constatar eso. Dos, cuál es la distribución de ese compromiso. Y recordemos que en las miopatías es proximal, simétrico, con sensibilidad conservada. Tres, vamos a determinar si hay compromiso que nos habla de gravedad y eso es muy importante antes uno de ir a hacer el abordaje diagnóstico porque va a haber pacientes que requieren intervenciones inmediatas para salvaguardar la vida. Digamos que los signos de compromiso de gravedad usualmente los busca uno en tres sistemas: compromiso cardíaco respiratorio faríngeo, compromiso cardíaco es específico pues, de algunas enfermedades, uno puede ver pues, arritmias o bloqueos asociadas a esas miopatías. Compromiso respiratorio básicamente dado por disnea y esto dado por debilidad de los músculos diafragmáticos, y compromiso faríngeo básicamente dado por disfagia o regurgitación nasal. Y uno debería pues antes de irse a hacer toda la evaluación diagnóstica preguntar si el paciente tiene alguno de estos signos. Aquí, en cuanto al compromiso respiratorio, algo que extrapolamos pues, de los trastornos de otros trastornos neurológicos, es la prueba del conteo, la que uno le puede pues, al paciente que haga una inspiración forzada, que respire todo lo que pueda y que en vez de botar el aire, lo bote pues contando del uno hasta donde sea capaz el paciente. Y con eso uno no solamente ve qué tanta capacidad pues tiene el paciente, sino que también puede compararlo en el tiempo y ver si el paciente está mejorando o empeorando del compromiso respiratorio. Y finalmente, de lo que vamos a hablar más hoy y que por eso es esta charla, es cómo aproximarnos al diagnóstico del paciente con sospecha de miopatía. Entonces, en el abordaje diagnóstico, si bien hay muchos, no hay muchos laboratorios, imágenes o ayudas electrofisiológicas para enfocar estos pacientes, el abordaje diagnóstico inicial debe ser clínico. Y la historia clínica, pues en realidad uno lo puede orientar muy bien a ciertas enfermedades en específico y uno irse directamente a hacer una búsqueda focalizada, más que hacer pues un abordaje muy general. Entonces, los antecedentes familiares son claves, sobre todo para sospechar de las miopatías hereditarias. En cuanto a la presentación, es importante pues uno describir si el paciente tiene una debilidad fija en el tiempo, si todo el tiempo el paciente tiene debilidad o si el paciente se presenta por crisis asociadas pues a algunos eventos o esporádicas, que habla más pues de presentaciones episódicas. Y es muy importante en estas crisis episódicas uno describir cuándo ocurren, si ocurren asociadas al ejercicio, si ocurren asociadas a un cambio de clima, si ocurren asociadas a una dieta en específico, porque lo puede orientar a uno pues, a patologías específicas. Por ejemplo, pues algunas asociadas a dietas en específico se pueden ver en los pacientes con parálisis periódicas familiares, sobre todo pues con el consumo de carbohidratos y asociadas al ejercicio. Es muy común, o por lo menos uno debería abrir su diagnóstico diferenciar a enfermedades con trastornos del metabolismo del glucógeno, que son asociadas, pues, o el paciente tiene episodios de debilidad muscular, calambres e incluso mioglobinuria asociada, pues, al ejercicio. O si la debilidad es continua y es de progresión lenta, pues usualmente uno ahí ya va a pensar en pacientes que tienen distrofias musculares o algunas miopatías, por ejemplo, la miopatía de cuerpos de inclusión, que también pues la debilidad es continua todo el tiempo. Es importante describir cómo se presenta el paciente, si en realidad en el tiempo se ha comportado pues como un compromiso crónico o el paciente desarrolló una debilidad pues aguda o aguda. Digamos que aquí en debilidad aguda o aguda,
el prototipo de pacientes pues son los pacientes con miopatías inflamatorias, idiopáticas o infecciosas. Tóxicas también entrarían pues dentro de este compromiso agudo o subagudo, versus algunos pacientes que presentan pues más crónicos, que ya hemos mencionado pues algunos. Hay que describir si hay compromiso de grupos musculares específicos. Eso pues también ayuda a orientar el diagnóstico del paciente. Entonces uno debería describir si hay compromiso de los músculos oculomotores o describir si hay compromiso de músculos distales, qué, qué grupo muscular pues está más afectado. Adicionalmente, pues uno también debería recabar alguna información adicional que le ayude en el abordaje inicial. Muy importante describir medicamentos o exposiciones a toxinas, de drogas de abuso, alcohol, porque todo eso también le puede llevar uno pues, a pensar en miopatías específicas, episodios de orina oscura, que lo puede hacer uno sospechar que el paciente presenta mioglobinuria, pacientes que pues, se presentan con calambres o contracturas, sobre todo pues, asociadas a la actividad física y de manera temprana, y si el paciente se presenta o no con dolor, porque esto pues también nos podría orientar a patologías pues inflamatorias o tóxicas. Como habíamos dicho, en realidad las miopatías es un grupo muy heterogéneo de enfermedades. Entonces, más o menos los grupos de miopatías que tenemos, estas primeras 4 son miopatías hereditarias. Es importante mencionar que ahorita se me pasó, y es que cuando uno está interrogando acerca de antecedentes familiares, es muy importante determinar también cuál es el patrón de herencia, sobre todo por los trastornos mitocondriales, que una característica clave es que el patrón de herencia es un patrón de herencia materno. Entonces, le podría dar unas pistas acerca de que se está enfrentando en realidad a un trastorno mitocondrial. Entonces, en las hereditarias tenemos las mitocondriales que ya las mencioné, tenemos las distrofias musculares, tenemos los trastornos metabólicos, sobre todo trastornos metabólicos de los lípidos y los carbohidratos, y canelopatías, donde las más importantes van a ser las parálisis periódicas. Hay otros trastornos adquiridos, que serían estos otros 5 grupos, son las patologías inflamatorias idiopáticas, las medicamentosas y tóxicas, las miopatías asociadas a enfermedades endocrinas, las miopatías infecciosas y finalmente, pero no menos importante, y eso es muy frecuente pues en los pacientes de mayor edad que también pues se pueden presentar con debilidad muscular y miopatía asociada al desuso. Y en el paciente crítico, pues también se ha descrito miopatías del paciente crítico que puede dificultar, por ejemplo, la extubación y en realidad, pues el manejo de este paciente, habiendo descartado otras miopatías, es básicamente el soporte. Cuando hablamos de tóxicas, en realidad vamos a encontrar que hay muchos medicamentos asociados a miopatías, la amiodarona, antirretrovirales, los fibratos y las estatinas, todos los medicamentos que tengan que ver con el metabolismo del calcio o del potasio también pueden tener alguna afectación muscular, pero digamos que de todos los medicamentos, los que más frecuentemente uno encuentra asociados a miopatía son estos dos, los esteroides, y los que tienen mayor descripción de efecto miopático son los esteroides plurados y las estatinas, que las estatinas se pueden presentar pues en un rango muy amplio de manifestaciones que pueden ir desde mialgias sin asociación a elevación de la CK, pacientes que presentan rhabdomiólisis asociadas a las estatinas, y finalmente, digamos que todo el extremo de los trastornos asociados a las estatinas son pacientes que pueden presentarse con miopatías inflamatorias necrosantes, inmunomediadas, asociadas pues a desarrollo de anticuerpos anti-HM o CoA. Dentro de los medicamentos, dentro de las exposiciones tóxicas también es muy importante el alcohol, que digamos que es el prototipo de droga de abuso o de psicoactivo que tiene daño a nivel muscular por múltiples vías y que incluso este daño puede ser permanente si se prolonga en el tiempo. Entonces uno también debería pues siempre intentar recolectar el antecedente no de consumo de alcohol, y esto es muy importante porque algunos medicamentos naturistas también se han desarrollado, se han asociado con miopatías, por ejemplo el arroz de levadura roja, que el componente de este medicamento naturista
es el mismo que de las estatinas, específicamente de la lovastatina. Estos pacientes se pueden presentar también en todo el rango de espectro de afecciones de las estatinas. En cuanto a los trastornos endocrinos, digamos que muchos trastornos endocrinos se han descrito, pueden tener compromiso miopático. El prototipo o los más importantes y los más frecuentes que uno va a ver son los trastornos tiroideos, específicamente del hipotiroidismo, pero se pueden presentar pues en general en todos los pacientes, y aquí el screening que uno debería hacer es básicamente buscar otras manifestaciones clínicas de enfermedades endocrinas. Eh, y en cuanto al hipotiroidismo, pues dado la frecuencia, uno si no tiene muy claro síntomas, debería irse a buscar el hipotiroidismo, porque muchos pacientes, pues muchos no, pero algunos pacientes se pueden presentar única y exclusivamente con quejas musculares como debilidad muscular sin otro síntoma de hipotiroidismo. Entonces ahí uno debería hacer pues una búsqueda dirigida. En cuanto al hipertiroidismo, es más infrecuente. Parece en realidad que estos pacientes no hacen miopatía, sino que hacen una disfunción muscular transitoria asociada pues al hipertiroidismo. Y un grupo muy específico de canalopatías que quería mencionar acá, que son las parálisis hipertiroideas, digo, parálisis hipocalémicas tirotóxicas, que se presentan pues pacientes con parálisis, que puede ser parálisis generalizadas graves, con parálisis de los músculos respiratorios, en contexto de estados hipertiroideos, pero una vez se corrige pues ese estado hipertiroideo, los pacientes recuperan completamente, y uno pues lo debería sospechar en pacientes con hipertiroidismo, signos de hipertiroidismo y parálisis generalizada. En cuanto al hipotiroidismo, habíamos dicho que es muy frecuente. Muchos pacientes con hipotiroidismo al momento de presentación tienen síntomas musculares, debilidad muscular, dificultad para desarrollar algunas tareas, pueden tener mialgias, pero lo que se ha visto es que solo el 10% de los pacientes que se presentan con hipotiroidismo y uno le hace electromiografía, pues de entrada van a tener algún cambio sugestivo de miopatía. Es importante también mencionar que de todas las enfermedades endocrinas que pueden tener compromiso miopático, el hipotiroidismo es la única que causa elevación de la CK. Entonces, cuando uno tiene un paciente con elevación de la CK, también debe pensar pues, en hipotiroidismo. Y el detalle semiológico importante en el paciente con hipotiroidismo, ya mencionamos, se presentan con debilidad muscular proximal, pero adicionalmente, la gran mayoría de los trastornos miopáticos, por lo menos al inicio o en su momento de presentación, no tienen alteración de los reflejos. El paciente con hipotiroidismo tiene un retraso en los reflejos osteotendinosos, tanto para efectuar el reflejo como para relajar el músculo. Entonces, uno también lo podría ver ahí. Y como habíamos mencionado antes, algunos pacientes se presentan con síndrome de Hoffman, que básicamente es la asociación de miopatía, hipertrofia muscular o pseudohipertrofia, rigidez muscular e hipotiroidismo. En cuanto a las miopatías inflamatorias infecciosas, digamos que uno las puede clasificar en dos grandes grupos. Están los pacientes con miocitis piógenas o piomiocitis, y algunos que tienen pues miocitis no piógenas. Eh, el, la presentación clínica pues es muy amplia. Usualmente estos pacientes que tienen miopatías infecciosas piógenas se presentan con un antecedente de una infección de piel o una infección pues a distancia, que también se pueden presentar como siembras de infecciones pues bacteriémicas. Aquí los bichos más frecuentes, los microorganismos que más frecuentes vamos a encontrar son microorganismos piógenos, Staphylococcus aureus y Streptococcus del grupo A. Infrecuentemente, pues vamos a encontrar otros microorganismos, por ejemplo, anaerobios como Fusiobacterium necrophorum, Clostridioides, algunos bacilos gram negativos, sobre todo enterobacterias, y muy importante, sobre todo aquí en el diagnóstico diferencial de absceso de psoas, tener en cuenta siempre pues las micobacterias. En cuanto a las presentaciones pues, no piógenas, aquí vamos a tener otro grupo de pacientes, básicamente en contexto de infecciones virales o parasitarias, que también se pueden presentar pues, en un espectro de enfermedad muy amplio, o sea, solamente con mialgias, eosinofilia y mialgias, los pacientes pues, que tienen triquinosis, cisticercosis, y aquí es importante porque también los pacientes pueden describir afectación cutánea en forma de nódulos subcutáneos, y recordemos que esto pues es causado solamente por Taenia solium, Taenia saginata no causa cisticercosis.
Listo. Entonces, básicamente para concluir como esta segunda parte, tenemos un paciente con sospecha de miopatía, hacemos una historia clínica muy completa, un examen clínico muy completo y vemos si eso nos sugiere alguna enfermedad en específico o si nos sugiere que en realidad el paciente pues no cursa con una miopatía, sino con otro diagnóstico diferencial y uno se enfoca a buscarlo. Si este abordaje inicial no le da a uno respuestas, pues va a ser una búsqueda primero estrecha, sobre todo enfocándose a buscar miopatías infecciosas, endocrinas y tóxicas, que son lo más común a lo que uno se va a enfrentar. Si encuentra el diagnóstico, pues va a confirmarlo o va a tratarlo si ya tiene pues, el diagnóstico confirmado y si no, se va a hacer a buscar otras entidades que se comportan como síndromes miopáticos. Muy importante la historia familiar para sospechar de miopatías hereditarias, pero si el paciente tiene una historia familiar negativa o no se puede recolectar esa información, va a haber algunos signos que le van a hacer a uno aumentar pues la sospecha acerca de miopatías hereditarias, sobre todo pacientes con evolución muy lenta de meses a años y ojo que esto puede ser miopatía hereditaria o puede ser miopatía por cuerpos de inclusión, compromiso facial o de los oculomotores. Esto no lo hacen las miopatías inflamatorias idiopáticas, entonces uno debería irse a buscar miopatías hereditarias. Presencia de aleteo escapular, que ahorita les voy a mostrar una fotico, pero esto lo debería hacer uno pensar en otro tipo de alteraciones, ya sea distrofias musculares o miopatías metabólicas. Predominio de debilidad distal, que ya habíamos mencionado. Esto es más de las miopatías hereditarias o de la miopatía por cuerpos de inclusión. Y debilidad asimétrica, que también pues lo debería hacer uno pensar en enfermedades diferentes. Si no tiene nada de esto, vamos ahora sí a la sospecha de miopatías inflamatorias idiopáticas. Cuando sospechamos que un paciente tiene, bueno, ¿qué es una miopatía inflamatoria idiopática? Básicamente son trastornos autoinmunes, no está muy bien descrita la fisiopatología pues, de las miopatías inflamatorias. Esos pacientes se presentan con debilidad muscular y con dolor. Usualmente pues la afectación que ya habíamos descrito es proximal simétrica y el patrón de presentación suele ser agudo o subagudo. Rara vez estos pacientes tienen compromiso distal, el compromiso pues es muy proximal y rara vez tienen compromiso facial y definitivamente si el paciente tiene compromiso de los músculos oculomotores, pues uno ya debería pensar otra entidad. Esta entidad es mucho más frecuente en mujeres con una relación 2 a 1 y usualmente pues se presentan mujeres entre los 40 y 50 años. Pueden tener signos de compromiso sistémico e incluso se pueden presentar como síndromes de sobreposición a otras enfermedades autoinmunes. Estas son como las típicas que uno mete en el grupo de miopatías inflamatorias idiopáticas. Está la polimiositis, la dermatomiositis, la miopatía necrosante inmunomediada, que dentro de las miopatías necrosantes inmunomediadas, pues la que más uno encuentra descrita es la inducida por estatinas y síndromes de sobreposición con otras enfermedades autoinmunes. En estos pacientes pues es muy importante uno describir el compromiso cutáneo. Ese compromiso cutáneo le va a ayudar pues a uno a diferenciar en realidad entre la dermatomiositis y la poliomiositis e incluso algunos patrones de compromiso cutáneo son patognomónicos y uno solo con ese compromiso cutáneo puede decir una clínica muy sugestiva, podría ser el diagnóstico sin hacer pruebas pues más invasivas. En esta imagen vemos pues uno de los hallazgos más comunes de estos pacientes, que es el eritema en heliotropo. Compromiso pues alrededor de los ojos, placas purpúricas, rosáceas, pues visualmente se ven muy inflamatorias. Estas que vemos aquí son las pápulas de Gottron. Vemos el signo de la V, compromiso pues V en el cuello, aquí no es muy claro. Este se llama el signo del chal. Y finalmente, este también lo puede ver uno que es el eritema pues en pistolera o signo de la pistolera. El abordaje pues inicial de estos pacientes es buscar si hay elevación de las enzimas musculares, CK, transaminasas. Recordemos que la transaminasa pues que frecuentemente se eleva más es la AST sobre la ALT, pero podrían haber elevación de ambas, elevación de la LDH y es muy importante este dato porque como habíamos mencionado, algunas veces pacientes con limitaciones funcionales asociadas a dolor por ejemplo, pacientes con compromiso más articular que muscular,
podrían uno hacerle complicar un poquito en diferenciar si en realidad el paciente tiene una debilidad muscular objetiva o es asociada pues a su dolor, sobre todo en patologías pues inflamatorias articulares. Entonces, este dato es importante y es que la PCR y la BCG usualmente son normales en los pacientes con miopatías inflamatorias y si están elevadas no tienen elevaciones pues muy significativas. Le pueden ayudar uno a diferenciar. Otros, pues, cosas que uno podría ayudar a orientar el diagnóstico, pedir anticuerpos específicos contra músculo, que eso también no solamente le ayuda en el diagnóstico, sino que le ayuda a predecir el compromiso sistémico que puede tener el paciente, la electromiografía, cuando por la semiología pues no queda muy claro, y al examen físico el paciente no tiene el compromiso cutáneo típico de la dermatomiositis, le ayuda a uno, y aquí es muy importante, en la electromiografía lo que se describe pues es un patrón miopático, pero es muy importante mencionar que estos pacientes no tienen neuropatía. Y digamos que si uno encuentra neuropatía, debería sospechar que se está enfrentando a una entidad diferente. Y aquí la ñapita es que los pacientes que tienen miositis por cuerpos de inclusión, algunos pacientes sí pueden presentar neuropatía. Entonces, uno tiene que tener pues en cuenta eso. Y adicionalmente, lo que nos va a dar el diagnóstico es la biopsia de músculo, en donde uno va a ver un compromiso pues inflamatorio, principalmente dado por células T, TCD4 y TCD8, y la gran diferencia entre el patrón pues, histológico de la dermatomiositis y la poliomiositis es que la dermatomiositis da un compromiso perinicial y la poliomiositis un compromiso más endo. La biopsia entonces es de vital importancia para la diferenciación, pero esta biopsia de músculo no es patognomónica de estas entidades. Entonces uno se puede encontrar hallazgos histológicos compatibles con miopatías inflamatorias en algunas de las miopatías hereditarias. Entonces digamos que en un contexto clínico pues muy específico uno le puede ayudar a sustentar en miopatías inflamatorias, pero definitivamente la biopsia de músculo no es patognomónica de estas miopatías y si el paciente pues tiene una evolución tórpida para la respuesta a los medicamentos inmunosupresores, pues uno también debería tener los ojos abiertos a otras enfermedades. En cuanto a la búsqueda activa de neoplasia, esto es muy importante mencionarlo, sobre todo en los pacientes con dermatomiositis, que tiene una asociación pues muy importante con neoplasia, y uno siempre debería hacer como una búsqueda muy activa de que no se esté presentando como un síndrome paraneoplásico, y adicionalmente la neoplasia se puede presentar antes, durante o después del episodio de miositis inflamatoria, entonces uno debería estar pues atento siempre a los signos que sugieren neoplasias e incluso hacer cribados sin necesidad que el paciente tenga síntomas. En cuanto a los diagnósticos diferenciales de las miositis inflamatorias, tenemos pues las miositis hereditarias y la miopatía por cuerpos de inclusión. Señalo las dos que les había mencionado, que es la miopatía por cuerpos de inclusión y la distrofia miotónica de Steiner, que son aquellas que tienen compromiso distal. En cuanto a la miopatía por cuerpos de inclusión, se presenta casi que exclusivamente en pacientes mayores de 50 años, está muy asociada con la edad, entonces a mayor edad, mayor frecuencia de miopatía por cuerpos de inclusión. No está muy claro que en realidad esto sea una miopatía inflamatoria, sino que parece más como una miopatía degenerativa. Se presenta con mayor frecuencia en los hombres, con una relación 2:1. La evolución suele ser muy lenta y muy crónica. Algunos estudios pues demuestran que no tiene impactos en la esperanza de vida dada la evolución muy lenta y en realidad pues los pacientes se van a morir de otras condiciones diferentes a su miopatía de cuerpos de inclusión y en realidad lo importante en esta entidad es que afecta es la calidad de vida y el desempeño pues de pacientes en tareas específicas. Tiene muy mala respuesta a los inmunosupresores. Esto también puede pues, ayudarle a uno a sospechar miopatía por cuerpos de inclusión. Y como habíamos mencionado, incluso 1 de cada 3 pacientes puede tener compromiso neuropático que le puede ayudar pues, a uno en una prueba electrofisiológica a sospechar que en realidad el paciente tiene una miopatía por cuerpos de inclusión. Esto es como lo típico que uno encontraría. Aquí la biopsia, pues, si es muy eficiente, uno encuentra vacuolas en la fibra muscular, como esta que está aquí pintadita, y infiltrado inflamatorio endomicial. Es importante mencionar que incluso un 20% de los pacientes no tienen estas vacuolas o no se pueden ver
Digamos que examinar esa biopsia en microscopía electrónica podría ayudar pues a diagnosticar el resto de pacientes, pero no es algo que se haga comúnmente. Entonces digamos que la clínica también es muy importante y eso es como lo más típico. Atrofia de los cuádriceps con atrofia de los flexores de la muñeca y el flexor profundo de los dedos. Y es importante también mencionar que usualmente este compromiso distal respeta los músculos del compartimiento anterior del antebrazo, es decir, los extensores no tienen afectación. Entonces, solamente compromiso de los flexores, compromiso de los cuádriceps, y eso lo debería hacer uno pensar pues en miopatía por cuerpos inclusivos. En cuanto a las distrofias musculares, es un grupo muy heterogéneo de enfermedades, hay muchísimas distrofias musculares. Digamos que las que más nos interesan a nosotros mencionar aquí son las distrofias musculares de presentación en la adultez, porque muchas de las distrofias musculares pues, se presentan casi que exclusivamente en niños. Las más principales, las más frecuentes presentadas en la adultez son las distrofias musculares de cinturas, que ya vamos a mencionar pues varias. Están las distrofias facioscápula humeral, que también es frecuente en el adulto, la distrofia de Becker, y la miopatía, y la distrofia miotónica, sobre todo la distrofia miotónica de Steiner, que incluso se puede presentar en edades más avanzadas. Es muy importante mencionar esto porque recuerden que es una de las ñapas que nos ayuda a pensar que en realidad no estamos hablando de una miopatía, sino que estamos hablando de un trastorno hereditario, que es buscar el aleteo escapular, que aquí lo podemos ver, que básicamente es dado por debilidad de los músculos de la escápula. Una característica importante es que la gran mayoría de estas distrofias musculares tienen una progresión muy lenta en el tiempo. Las dos más frecuentes entonces que podemos encontrar en el adulto son estas dos, la distrofia facioscapulohumeral, eh, que puede tener pues adicionalmente a su debilidad muscular, telangiectasias retinianas y sordera neurosensorial, que le puede ayudar a uno a pensar en ella, y la distrofia miotónica de Steiner, que tiene pues también un hábito físico típico, descrito como calvicie frontal, cataratas, pueden tener también algo de sordera, y lo más importante es que tienen o presencia pues de un fenómeno miotónico y debilidad muscular de predominio distal. Cuanto a las miopatías metabólicas, ya habíamos dicho, errores innatos del metabolismo de los lípidos o del glucógeno. Dentro de esas, las dos que les quería traer es esa, la enfermedad de Pompe, la enfermedad de McCarde, básicamente porque se comportan de dos maneras diferentes. Entonces aquí podemos tener pacientes con debilidad fija o pacientes con episodios de debilidad muscular. Pompe es como la primera, debilidad fija es pues lentamente progresiva, sobre todo la variedad pues del adulto que es la que podemos ver nosotros, tiene un compromiso cardíaco variable, diferente pues a la variedad infantil que casi todos tienen compromiso cardíaco, pueden haber disfagia, reflujo, orina oscura, asociada pues sobre todo a actividad física, ¿no? Que nos habla de episodios de mioglobinuria asociada a la actividad física. La biopsia puede ayudar en el diagnóstico, pero sobre todo en esa variedad del adulto uno puede encontrar pues una biopsia normal, entonces no es muy útil. Y aquí lo más importante es tener un alto índice de sospecha, porque la enfermedad de Pompe, dentro de las miopatías metabólicas, digamos que es de las poquitas que tienen manejo específico con reemplazo enzimático. Entonces uno debería pues estar muy atento, sobre todo a pacientes que tengan signos de enfermedad de Pompe. Y en cuanto a la enfermedad de Macarle, que también es una enfermedad del trastorno del glucógeno, esta se presenta como miopatía pura. La enzima deficiencia en el Macarle solo está presente en el músculo esquelético, entonces no tiene afectación extramuscular. Se puede presentar episódica, pero en el tiempo pues se va estableciendo un déficit fijo, incluso lo puede desarrollar uno de cada 3 pacientes. Y la característica principal del McCartle es que se presenta pacientes pues con fatiga excesiva y calambres inducidas al ejercicio y tiene un fenómeno de segunda ola, más o menos a los 10 a 15 minutos, en donde hay liberación de glucosa y estos pacientes no tienen problemas en el uso de la glucosa, sino que tienen problemas en la degradación del glucógeno. Entonces, inicialmente cuando el metabolismo es dependiente del glucógeno muscular, el paciente presenta fatiga, calambres, pero cuando se prolonga la actividad física, que hay liberación de glucosa de otros orígenes, pues estos pacientes mejoran.
Entonces es como el detalle semiológico específico. Y dentro del diagnóstico, pues uno puede encontrar elevación del ácido úrico, que nos habla pues que el paciente está utilizando unas vías metabólicas alternativas a la utilización de la glucosa a nivel muscular. Y pues digamos que si uno tiene la sospecha, uno debería irse a hacer pruebas genéticas específicas. Manejo inespecífico, esta sí no tiene reemplazo enzimático. El manejo básicamente es ejercicio, optimizando otras vías metabólicas de utilización de la energía pues a nivel del músculo y cambios en la dieta. Ya para finalizar, en las miopatías mitocondriales, en realidad usualmente vamos a encontrar manifestaciones extramusculares importantes, compromiso ocular y encefalopático. Entonces, esos pacientes se pueden presentar con deterioro cognitivo, sordera, convulsiones, neuropatía y compromiso de los oculomotores es muy típico. Se pueden presentar con debilidad fija o debilidad episódica y la característica importante es que presenta debilidad rápida cuando uno inicia la actividad física y calambres. En la biopsia lo que describen usualmente pues, son fibras rojas rasgadas y cuando uno lo describe en esto se debería ir a pensar directamente en miopatías mitocondriales. Ya para finalizar, este es como el algoritmo final que les traigo. Entonces, un paciente con queja de debilidad muscular, nos vamos a evaluar la fuerza muscular. Si está normal, pensamos en astenia, ataxia o limitación funcional, ya sea asociada al dolor o alguna alteración estructural. Si está normal, completamos el examen físico y neurológico muy completo, muy detallado, e intentamos aproximarnos a qué estructura está afectada en esa habilidad muscular. Cuando sospechamos que estamos ante una sospecha de una miopatía, el examen físico, pero sobre todo la historia clínica, nos puede orientar a causas específicas. Si no tenemos una causa específica, hacemos una búsqueda dirigida a las miopatías más comunes y potencialmente pues, reversibles y tratables fácilmente, que es la miopatía infecciosa, endocrina y tóxica. Si definitivamente no tenemos alguna de estas, pues vamos a hacer un muy buen examen acerca de la historia familiar, del patrón hereditario, para pensar en miopatías hereditarias, ya sea distrofías musculares, enfermedades metabólicas, mitocondriales o canalopatías, como las parálisis periódicas. Si esta historia familiar es negativa, pues volvemos a hacer un screening con estas 5 condiciones, que es una evolución muy crónica y lenta, un compromiso facial o de los oculomotores, que el paciente presenta aleteo escapular, predominio de debilidad muscular o debilidad asimétrica, que nos haría pensar en miopatías hereditarias, sino vamos a buscar miopatías inflamatorias idiopáticas y miopatías asociadas pues, a cuerpos de inclusión. Hacemos el diagnóstico, estamos convencidos que en eso, pero si el paciente tiene una evolución tórpida, una mala respuesta, una evolución pues inesperada, los anticuerpos específicos antimúsculo todos son negativos, o tenemos una biopsia que no es compatible con una miopatía inflamatoria idiopática, volvemos a abrir el diagnóstico diferencial y pensamos en miopatías. Ese es como el enfoque que les quería traer hoy, un enfoque como muy general, pero que nos puede ayudar sobre todo pues al abordaje inicial. Muchas gracias.